Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera, espero que te encuentres bien. Vamos a dar por comienzo estos estudios bíblicos, ¿sí? Vamos a estar aprendiendo a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero que estés abriendo tu Biblia en el libro de Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, el tema de este relato nos lleva a un tema muy importante que es el tema de la apostasía, que es el enfriamiento y el alejamiento de Dios. Y esto nos lleva a 40 años de esclavitud del pueblo de Dios bajo los filisteos. Vamos a estar leyendo el primer versículo de este capítulo 13 del libro de Jueces, que comienza diciendo: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. La repetida idolatría de Israel preparó el escenario para un tiempo de opresión por los filisteos. Los filisteos probablemente fueron los peores enemigos que Israel jamás tuvo. Este tiempo de opresión duró unos 40 años. Ahora, durante este tiempo llegamos a un juez que no podemos pasar por alto. Su nombre es Sansón y fue uno de los jueces más sobresalientes. Probablemente tuvo la oportunidad más gloriosa para libertar a Israel que cualquier otro juez. Todo se veía propicio para que él tuviera una carrera y un futuro excelente, pero él fracasó. Esa fue la tragedia de la vida de este hombre. Se presentó para juzgar durante la séptima apostasía y fue, en cierto sentido, el último de los jueces. Israel fue conquistado por los filisteos, pero solamente fue liberado en parte por Sansón. La pequeña guerra civil que comenzó en los tiempos de Jefté llegó a extenderse cada vez más y como resultado el libro de los jueces termina describiendo una confusión total. Durante el tiempo de la dirección de Sansón se nos da el secreto de su éxito, el secreto de su fuerza y también el secreto de su fracaso. Y una vez más, permíteme repetir que nunca había nacido un hombre que tuviera una oportunidad más gloriosa que este. Leamos el versículo 2 de este capítulo 13, en el cual dice el nacimiento de Sansón. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Sora era una ciudad entre las tribus de Dan y Judá y estaba situada a algunos kilómetros al oeste de Jerusalén. Manoa y su esposa no tenían hijos porque ella era estéril. Por tanto, el nacimiento de Sansón fue tan milagroso como el nacimiento de Isaac, como el nacimiento de José o como el nacimiento de Benjamín. Ahora veamos lo que dice el capítulo 3 en adelante. A esta mujer se le apareció el ángel del Señor y le dijo: tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Muchas veces el nacimiento de un hombre importante en la Escritura fue acompañado de un anuncio por los ángeles. Dios señaló a Sansón desde antes que naciese. Su nacimiento en verdad fue milagroso. Dios le levantó para hacer una tarea gigantesca, la cual era la liberación de Israel. Israel estaba viviendo un período de aflicción porque Dios había entregado a los israelitas en mano de los filisteos a causa de sus pecados. El ángel del Señor apareció a la madre de Sansón y le dijo que su hijo debía ser nazareo o consagrado al Señor. En el libro de Números capítulo 6 versículos 2 al 21 se nos habla sobre el voto de los nazareos. Este voto era triple, es decir, tenía tres condiciones. Número uno, no debían beber bebidas alcohólicas. El hecho es que ni aún debían comer uvas. ¿Y por qué? Porque el vino en la Biblia es un símbolo de la alegría terrenal, de aquello que alegra el corazón. Un nazareo, pues, debía hallar su alegría en el Señor. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dijo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y luego en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos que el gozo es uno de los frutos que el Espíritu Santo quiere producir en nuestra vida. Número 2, un nazareo no debía cortarse el cabello. Ahora, ¿qué significa esto?
En la primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 14, el apóstol Pablo dijo: la naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? La Escritura dice que un hombre no debía tener el cabello largo. Sin embargo, un nazareo estaría dispuesto a llevar la deshonra de tener el cabello largo, y es por eso que una navaja no debía pasar sobre su cabeza. Número 3. El nazareo no debía acercarse a un cadáver, no debía haber ninguna exigencia natural sobre él. Tenía que poner a Dios primero, dándole prioridad sobre sus familiares. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, verso 26, si alguno no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Este versículo simplemente significa que Cristo debe ser la prioridad de nuestras vidas, y esto es una actitud que hemos descuidado totalmente en la actualidad. Sansón, pues, era nazareo. Era un hombre consagrado a Dios, y ese tendría que ser el secreto de su éxito. Fue levantado para un gran fin, y su éxito radicaría en su relación y compañerismo con Dios. Desafortunadamente nunca tuvo éxito en llevar a cabo la tarea que le fue asignada por Dios. ¿Observó usted lo que dice el versículo 5? Y Sansón comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. El éxito llamó a su puerta. Él era quien comenzaría la tarea, pero no el que la finalizaría. Comenzaría a salvar a Israel, pero nunca concluiría la misión. Hay muchos cristianos que no terminan la tarea que empiezan a hacer. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7, dijo: vosotros corrían bien en otro tiempo que los estorbó para no obedecer a la verdad. Aquellos cristianos empezaron bien y terminaron fracasando, y muchos comienzan a leer la Biblia, pero también muchos no continúan leyéndola. Nunca terminan de hacer lo que son llamados a hacer. Pasemos ahora a los versículos 24 y 25. A su tiempo, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Estos versículos nos dan el secreto de la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón no se hallaba en sus brazos, aunque sí mató a 1000 filisteos con esos brazos. Su fuerza no se hallaba en su espalda, aunque sí llevó las puertas de la ciudad de Gaza sobre los hombros, lo cual fue una hazaña notable. Y la fuerza de Sansón tampoco se hallaba en su cabello largo, aunque se debilitó cuando le cortaron el cabello. Sansón solo poseía fuerza cuando el Espíritu de Dios actuaba en él, y esta es la clave. Simplemente el haberse cortado el cabello no fue lo que en realidad lo debilitó. Su cabello era solo un símbolo de su voto como nazareo. El Espíritu de Dios no estaba en él cuando su cabello fue cortado. ¿Y por qué no? Porque no había cumplido su promesa. Fíjese que hay muchas propagandas acerca de los aparatos para desarrollar músculos, esas máquinas que nosotros por ahí vemos en los gimnasios o que muchas veces compramos y la ponemos en nuestra casa para hacer ejercicios. Y muchas veces estos aparatos vienen acompañados con fotografías, ¿sí? de un antes y de un después de su utilización. La fotografía del antes siempre muestra a un hombre escuálido, a un hombre flaco, y la del después a alguien con una musculatura plenamente desarrollada. Aunque muchos han representado a Sansón como un hombre corpulento, puede haber sido un hombre más bien pequeño y débil, con el cabello largo y amante de crear adivinanzas, que llegó a pedir a sus padres que les buscaran una esposa. No fue ciertamente el hombre más fuerte en la Biblia, sino quizás el más débil, como cualquiera de nosotros lo somos. Pero cuando el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, entonces él fue fuerte. Y aquí está la clave. Ese es el énfasis de esta enseñanza. Es que cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, es ahí cuando nosotros nos hacemos fuertes. Ahora, cuando el Espíritu del Señor no estaba sobre él era tan débil como cualquiera de nosotros. Los hombres en los tiempos de Sansón quisieron conocer el secreto de su fuerza.
No se dieron cuenta de que Dios escoge lo que este mundo considera débil para llevar a cabo sus fines. Es por eso que los hombres se admiraban de Sansón y decían, ¿cómo es posible que éste pueda hacer estas hazañas tan portentosas? Y había una sola explicación, y era que Dios realizaba esas hazañas y no era él con sus propias fuerzas. El capítulo 11 de Hebreos, allí tenemos la lista de muchos héroes de los tiempos bíblicos, entre los cuales se menciona a Sansón. Se dijo de ellos que por fe conquistaron países, hicieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada, sacaron fuerza de flaquezas y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. En aquella persona que por medio de Jesucristo establece una relación con Dios, es decir, cualquiera de nosotros se convierte en una morada del Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento puede contar con la fortaleza divina para hacer frente a las luchas de la vida. Usted puede ser una de esas personas. Es por eso que en medio de cualquier situación que sea consciente de su debilidad, y por eso que te estoy invitando a que leas y que pongas poner por práctica las palabras que Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Ahora ya para ir terminando, vamos a ver unas similitudes entre Sansón y el Señor Jesucristo. Ambos nacimientos fueron predichos por un ángel. Ambos fueron apartados para Dios desde el vientre de su madre. Ambos eran nazareos. Ambos fueron impulsados por el poder del Espíritu Santo. Ambos fueron rechazados por su pueblo. Nosotros podemos aprender mucho de esta historia, y es que el Espíritu de Dios nunca se aparta de un cristiano. Pero llegó el día que cuando el Espíritu ya no dio más poder a Sansón, y eso fue algo trágico para la vida de este héroe de la fe. Nosotros no podemos llevar una vida sin el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender que no es con nuestras fuerzas, no es lo que nosotros podemos hacer, no es lo que nosotros podemos dar, sino que es con el Espíritu Santo de Dios que podemos ganar cualquier batalla y cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. Esa es la clave de esta enseñanza hoy día, que no es con fuerzas terrenales ni con fuerzas del hombre, sino es que es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro compañero, es nuestra guía, es nuestro ayudador. Pero hay una cosa que no tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer entristecer. No tenemos que hacer lo indebido para que Él no se ponga triste y por ahí nos abandone, como sí lo hizo con Sansón. Que Dios te bendiga grandemente en este tiempo. Que puedas estar meditando, reflexionando y poniendo por obra esta palabra que seguramente va a traer luz a tu vida. Que Dios te bendiga de gran manera y vamos a estar muy pronto con otra enseñanza. Dios así lo permita. Dios te bendiga mucho.